Invalidez, vejez y muerte en peligro. Aunque sea chiquitico, mediano, y si es grande, con más razón. Pero ayer, al final de un análisis que duró mucho rato y escuchar muchas voces, terminábamos diciendo que el régimen de invalidez, vejez y muerte no se toca, se blinda. No se tocan, tenía un pellizquito que se le quiera dar ni tocar para debilitarlo, sino solo para fortalecerlo se toca. Y eso debe ser un principio país, no lo toco. Y vaya invente por otro lado, porque eso no se toca y no invente. Y si usted es político, menos. Y si es un político que ha podido estar en contacto con la realidad técnica del régimen de pensiones y sabe lo que significa invalidez, vejez y muerte, con más razón. Bueno, ayer tocamos el tema, oímos muchas voces y al final me terminó ayudando doña Patricia Pérez. Ella cuando fue diputada, estuvo al frente de la comisión plena que en esta oportunidad ha tenido que votar por este proyecto. O sea que ya lo sabemos, que tiene que ver con la Junta de Pensiones del Magisterio, que es que me dice la señora que quiere eso de Jupema, bueno, la Junta de Pensiones del Magisterio, que tiene que ver con una serie de peligros a futuro y que tiene que ver con que Costa Rica debe ser muy clara en estas cosas. Entonces doña Patricia nos hablaba con gran autoridad, con conocimiento del tema, y lo hacía para cerrar el programa de ayer. Yo la voy a poner hoy a abrir el programa, aquí la tengo grabada. Ayer hubo mucha gente que quiso volverla a escuchar y la pudo escuchar a través del podcast, pero yo, como antecedente a lo que vamos a hablar ahora de pensiones, escuchemos a doña Patricia Pérez, por favor, sobre este tema. ¿Cómo vamos cerrando este tema mientras que esperamos a ver si don Rodolfo sale de la reunión 5 minutos y expone su posición? Dígame. Muy buenos días a todos, doña Amelia. Sí, efectivamente, no solamente estuve en el periodo pasado, sino que presidí la plena primera, donde lamentablemente se dio esta votación del primer debate. Y lo digo lamentablemente porque eso es un proyecto que tiene muchos años de discusión, muchas cifras, y si imagínense que hace 2 o 3 años se sabía que era un golpe durísimo para la Caja de Seguro Social. Hoy que estamos debatiendo si se aumenta o no el 1%, me parece que se les fue de las manos aprobar un buen debate. 2 cosas que hay que apuntar. La primera, nunca hablemos de un número límite de gente que tiene derecho, porque cada vez que sacábamos este dato en el periodo pasado, Jupema justificaba que eran 1000, que eran 1060, que eran 300. No, porque cuando la gente tiene un derecho, los demás usted no los puede excluir, y fácilmente nos enfrentábamos a un recurso, porque usted no puede decirle hasta aquí llega la lista y el que sigue no puede pensionarse. No, tendría todo el derecho a ir a la sala constitucional a buscar la forma que se les reconozcan las mismas ventajas que sus compañeros que se acaban de pensionar. Para mí es un elemento muy importante el aporte que tienen que hacer ellos. Recuérdense que cuando se retiraron del sistema se les dio una cantidad de recursos en efectivo, una devolución, y no pueden simplemente aportarla sin tomar el tiempo, el valor del dinero en el tiempo, y por supuesto lo que va a costar a pensionarlos con una cifra superior. Algunos alegaban en aquel momento que fueron engañados. Bueno, pero yo tengo que ser clara que algunos recibieron la plata porque les parecía que era mejor quedarse en la caja o pasarse a la caja porque cotizaban muchísimo menos. Esas son decisiones personales, pero el país no puede, incluso en este momento cuando el régimen está enfrentado a un problema de faltantes de recursos, venir a hacer una ley especial para resolverle una decisión personal, no sé, a 1000, a 2000, a 3000 o a 6000 y costarricenses, aunque uno puede entender. Y ahí en la Asamblea Legislativa pasé 4 años recibiendo una cantidad de presiones, pero creo que en esto uno tiene que ser más responsable cuando se trata de los recursos de todos los que nos vamos a pensionar por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Usted conoce el estado en que está en este momento esa nación. ¿Usted ve posible que pueda revertirse las posiciones que se han externado hasta el momento? Por supuesto que sí, doña Amelia, pero hay que hacerlo de esta manera, hay que sacarlo a la prensa, hay que exponerlo y hay que decirle, en este caso me parece muy bien a los precandidatos, que esto es un tema que tiene que estar en el tapete. Yo estoy sumamente sorprendida por la posición de Liberación Nacional, y se lo digo porque durante 4 años, y no porque precisamente fuera Liberación en gobierno, sino que las cifras del Ministerio de Hacienda eran, y creo que deben de seguir siendo muy claras, que eso es un golpe duro para el régimen. Así que Liberación, que en el periodo pasado
definitivamente estaba en contra, porque por las zonas obvias me sorprende muchísimo que hayan logrado 1, 2 o 3 cambiar de opinión. Ahí está la diferencia. Estoy clarísima con el Frente Amplio, siempre estuve de acuerdo. Y una cosa muy importante, doña Amelia, y lo denuncio de una vez, en esa votación de esos 19 de la plena, si es que se da el segundo debate, no puede participar ningún diputado que haya sido educador o esté pensionado por el sistema, porque eso invalida su voto. Y de una vez lo advierto, porque si hay algún diputado de esa plena que se le tenga un conflicto de intereses, como ocurría en la plena en la que yo dirigía, se le tiene que exigir que salga de la votación. Ah, mira, eso es un ángulo ya. Muy serio, porque usted en la Asamblea Legislativa se encuentra, y eso no es nada, pero muchos educadores, muchas relaciones de educadores, muy válidas, muy respetables, pero al menos en aquel momento habían 2, y tengo que reconocerle a esas compañeras que definitivamente se abstuvieron, no solo de la votación, no solo de la discusión, sino del tema, completamente alejadas, y en este caso no estoy tan segura que está ocurriendo. Esto era lo que nos decía doña Patricia Pérez mientras buscábamos a don Rodolfo Pisa, que finalmente nos dijeron, él está en una reunión, no la puede atender, pero decía yo, bueno, mañana vamos a conversar con él por varias cosas. Bueno, es un político que está postulándose como presidente de la República, pero es un político con mucho conocimiento. Él fue presidente ejecutivo de la Caja, fue uno de los notables que entre sus preocupaciones se externó el tema de pensiones, el tema de la Caja. Entonces es una voz autorizada en el tema, pero comprometido como político en, al final, qué piensa, qué cree que se debe hacer y qué repercusión va a tener lo que él piensa en la fracción del PUSC, en la Asamblea Legislativa y en quienes están en esta comisión de la Asamblea. Don Rodolfo, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todos los radioescuchas y a doña Patricia, que he escuchado su punto de vista. Ayer estaba efectivamente en una reunión y con mucho gusto participo. Es obvio que, como ha señalado la prensa y como lo he dicho con toda claridad, no estoy de acuerdo en que se haya votado esa ley, incluso aparece con el título reproche esa votación. Creo que tenemos un compromiso serio con el régimen de invalidez de su muerte. Uno de los temas centrales es garantizar su supervivencia y cualquier alteración de sus parámetros en un sentido negativo debe ser rechazada. Lo que yo he solicitado, con mucho respeto obviamente a los diputados, es que no se le dé, por no sé, en el caso de la unidad, no se le dé el apoyo para un segundo debate. La unidad también ahora pidió recientemente, además, un estudio a la SUPEN para que, de reflexión, así lo manifestó don Miguel Alvarado, para verificar también los números. Pero en general, lo he dicho con toda claridad, me parece que no se debe alterar el régimen de invalidez de su muerte. Nosotros hemos escuchado a los que dicen, no cuesta mucho, cuesta poco, pero ese es el principio del que estamos hablando, don Rodolfo, y decimos que el régimen de invalidez, vejez y muerte para el que cotizan, y ahora vamos a saber números y todo, cuántos costarricenses pensando en que van a tener una vejez digna después de haber trabajado toda su vida, no, es un tesoro nacional y eso no es poesía, es una absoluta realidad. Significa que debemos brindarlo, que ni se pellizca, nada, no se le hace nada, solo se le fortalece. Y bajo esa tesitura es que estamos tratando de reunir muchas voces, don Rodolfo. Finalmente, la posición tan clara que señala usted que tiene sobre el particular, la ha logrado transmitir a su fracción, más allá de los estudios que estén pidiendo, porque aquí se han dado muchos estudios, pero más allá de los estudios la ha logrado transmitir. Eso se va a transmitir en votos en contra del proyecto cuando se vote, o sea, ¿en qué va a pasar en la práctica política? Yo así lo espero, sí lo he logrado transmitir y se ha publicado en medios de comunicación cuál fue mi posición sobre el tema. Yo espero que dentro del respeto que debo tener a su independencia, los argumentos dados a favor de garantizar la solvencia y la sostenibilidad y el futuro del régimen de invalidez, vejez y muerte van a tener peso, por lo menos en la mayoría de los diputados de la unidad, sino en todos. Me parece que la Magdalena no está para cafetanes. El país tiene que
cerrar filas a favor del fortalecimiento del régimen de invalidez, vejez y muerte, y cada pellizco puede significar la muerte del sistema, porque digamos cada grupo podría en algún momento determinado con fundamento y con razones históricas tratar de afectar ese régimen. Y yo lo que creo que, como lo dice usted muy bien, hay que cerrar filas a favor del régimen de invalidez, vejez y muerte, más bien, y buscar cómo garantizar su sostenibilidad y su fortaleza. Ahora, dicen que si esa es la posición que asume el PUSC, pues que no habría problema, que no se terminaría aprobando este proyecto, don Rodolfo, que es muy importante la posición que finalmente asuma el PUSC. Sí, así es, tenemos claro eso y así lo he señalado y espero volverlo a señalar en estos días. Bueno, muchísimas gracias a don Rodolfo Pisa. Él dice, estoy totalmente claro, le he transmitido esto a mi fracción, esto podría cambiar, según me dicen los que andan haciendo números por ahí abajo, ellos podrían cambiar su posición, el resultado final de esta votación, que también se ha señalado que pasa para el 21. Vamos a ver si esto es cierto. Gracias a don Rodolfo Pisa. Don Marco Durante es experto, un abogado experto en todo este tipo de temas. Y yo le pedí que nos ayudara porque muchos costarricenses hasta me han preguntado qué es eso del IBM. Otros me lo han dicho, ¿qué es invalidez, vejez y muerte? Gente que cotiza para el régimen, que se supone que cada mes tendría que asomarse a ver, ¿verdad? Si le rebajaron, cómo está la cosa, de vez en cuando preguntar y estar pendiente. Entonces yo le pedí a don Marco Durante que por favor nos ayudara a todos a entender nuevamente en el plano más básico qué es el régimen de invalidez, vejez y muerte, y que me cerrara pues analizando cómo ve él esta discusión como técnico, esta discusión que se está dando. Don Marco Durante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doña Amelia, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Empecemos por algunos puntos básicos. La seguridad social de nuestro país nace en la década de los 40 con la acción de las garantías sociales. Código de Trabajo, en la Constitución Política se aprueba un capítulo sobre garantías sociales y ahí se define, en esa década, un sistema general de pensiones que se inspira en un sistema alemán de Otto von Bismarck, el sistema bismarckiano de los 1800, y que tiene tres principios fundamentales que no tenemos que perder de vista en esta discusión que hoy y en estos días el país ha estado inmerso. La primera es que nuestro sistema se basa en una obligatoriedad, en una solidaridad y en una universalidad. ¿Esto qué quiere decir? De que aunque, por ejemplo, yo sea un trabajador que laboro en Costa Rica, no tengo la intención, porque soy un trabajador extranjero que vengo de paso a laborar al país por una asignación que me hace mi patrono, que es una multinacional, y yo vengo a trabajar 5 o 10 años a Costa Rica. Yo, aunque no tenga pensado jubilarme en Costa Rica, yo estoy obligado a contribuir a ese régimen de seguridad social. Segundo, es solidario porque con los aportes de los trabajadores activos estamos dando la pensión o pagando la pensión de quienes están disfrutando hoy de ese régimen. Y es universal porque pretende cubrir a toda la población sin distinción alguna. Estos son tres principios básicos de nuestro sistema. Después, importante aclarar lo siguiente. Nuestro sistema de seguridad social tiene trata de atender dos posibles situaciones. Aquellas situaciones previsibles, como la vejez y la muerte, y algunas situaciones imprevisibles como la incapacidad. Y de ahí es de donde nace el nombre de nuestro sistema del IBM, invalidez, vejez y muerte. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de invalidez, vejez y muerte? Como para ir aterrizando algunos puntos básicos que todos debemos de tener claro. Desde que salimos desde que estamos en el colegio en 5º año. Sí, deberíamos, esto es parte de la educación cívica que debemos de tener todos nosotros y debemos de entender porque participamos activamente de este sistema. El régimen de invalidez, vejez y muerte, doña Amelia, es un fondo de capitalización colectiva. Una vez más, ahí participamos y todos depositamos a ese sistema, en el que los contribuyentes, nosotros, los trabajadores actuales, somos los que aportamos
hoy cotizando para que de ese fondo salga para las personas que están jubiladas en este momento. Ahora, hay unos datos interesantes que empiezan a hacer ruido en nuestro país sobre el sistema general de pensiones del IBM en Costa Rica. Primero, si el sistema nuestro requiere muchos cotizantes para poder subsistir al sistema como tal y poder pagarle una pensión, darle una pensión a los que están jubilados, para los años 70 en Costa Rica teníamos 32.4 trabajadores cotizando por cada pensionado. Para el 2017 solamente tenemos 6.7 trabajadores activos cotizando por pensionado. Claro, un régimen de esta naturaleza, que es un régimen solidario, universal y obligatorio, empieza a entrar con algunos síntomas de problema cuando usted tiene cada vez menos gente activa cotizando por los que están pensionados. Claro. ¿No? Ahora, seguimos y ahorita pues, después podemos volver un poquito a este tema. ¿Cómo es que funciona y cómo es que se fortalece el IBM, el sistema de pensiones nuestros en Costa Rica, de aportes? Aportes que obligatoriamente y de forma tripartita hace el patrono, los trabajadores y el Estado. Hoy en Costa Rica, esos aportes para subsistir y mantener este sistema representan un 8.5% de los salarios de los cotizantes, de los cuales un 5.08% lo aportan los patronos, un 2.84% de las cargas sociales que nosotros pagamos los trabajadores va para el IBM y el Estado un 0.58%. Este monto no es que queda permanente en el tiempo. Ya la Caja Costarricense del Seguro Social, su junta directiva en el 2005, dio todo un tratamiento escalonado y, por ejemplo, ya para el 2020 ese aporte ya no va a ser un 8.5, sino que va a ser un 9%, etcétera. Ahora, cuando hablamos del IBM, de invalidez, vejez y muerte, por supuesto que uno de los temas claves acá es el de pensiones. Claro. Entonces, explicándole un poquito a quienes nos escuchan hoy, recordemos que en Costa Rica tenemos 3 tipos de pensiones. Las pensiones por vejez, por invalidez y por muerte. Las pensiones por vejez son aquellas pensiones ordinarias donde los trabajadores, después de ciertos años de estar cotizando en el régimen, cumplimos una combinación entre edad y cuotas, y a partir de ahí me dan una pensión. Por ejemplo, en Costa Rica, el régimen ordinario de pensiones del IBM dice que todos vamos a llegar ahí como regla general cuando cumplamos 65 años con 300 cuotas, es decir, con 300 aportes. Ahora, para las mujeres hay una posibilidad, y es que cuando lleguen a 59 años y 11 meses y tengan 450 cuotas, ya pueden jubilarse de forma ordinaria. Para los hombres, la fórmula es 61 años, 11 meses, con 462 cuotas, un poco más de cuotas, un poco más de años. Ese es el régimen ordinario nuestro. Cuando ya yo cumplí el número de cuotas y el número de años, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se calcula mi pensión? Y eso es bastante claro en la ley y en los reglamentos que tenemos en Costa Rica. Se calcula con base en el promedio de los últimos 240 salarios que usted aportó como cuotas. Es decir, vamos a tomar el promedio de los salarios suyos de los últimos 240 cuotas, los últimos 20 años, y de ese porcentaje vamos a sacar la pensión, que es un 60% de ese monto cotizado. Ahora, en Costa Rica hoy, para el régimen de pensiones, tenemos, por ejemplo, una pensión mínima, o sea, nadie va a poder recibir menos para hoy en Costa Rica, de 129.522 colones. Que no alcanza ni para los pases. Definitivamente.
pero esa es una pensión mínima que la Caja Costarricense de Seguro Social nos asegura a todos. Mi pensión máxima, doña Amelia, no importa si yo cotizo 5, 6, 7 millones de colones o lo que yo cotice, mi pensión máxima sin postergación, es decir, habiendo llegado a los 61 años y 11 meses con 460 cuotas como hombre, o 65 años con 300 cuotas, nunca voy a obtener en mi régimen del IBM más de 1.526.317 colones. Así es. Por eso es que el régimen es solidario. Entonces, no importa que usted cotice 5 o 6 millones de colones con un salario de este monto al IBM, porque usted lo máximo que se va a poder llevar para que el régimen sostenga otras zonas y subsidie otras situaciones, no como la suya, a usted le va a tocar como máximo 1.526.317 colones. Ahora, en Costa Rica, la jubilación no es obligatoria. Yo cuando adquiero el derecho a jubilación, yo puedo como trabajador decir, no, yo todavía me siento bien, yo quiero seguir trabajando. Como yo. Y entonces yo puedo postergar mi pensión. O sea, ya yo cumplí con la edad y con las cuotas, pero yo quiero seguir trabajando, yo quiero estar como trabajador activo en el país. Y entonces el sistema de nosotros le dice, perfecto, usted incluso conforme vaya cotizando más, después del máximo que usted tiene que cotizar, le podemos reconocer un poquito más a su pensión. Bueno, esa pensión con postergación en Costa Rica como máximo hoy es 2.159.738 colones. Es decir, esos son números que tenemos para compararlo con otros regímenes de pensiones. El pensionado que más puede recibir un monto de jubilación, habiendo postergado su fecha de jubilación en el régimen del IBM, es 2.150.000 aproximadamente. Claro, hay otros regímenes que tienen otras características, que tienen mayor cotización, que tienen otras condiciones, regímenes privados, que estos montos no son iguales. Entonces, toda la discusión empieza a partir de, uno, la jubilación es un derecho fundamental de los trabajadores. Y existen y coexisten diferentes regímenes de pensiones. El régimen de pensión nuestro se basa en un fondo común donde los trabajadores activos ponemos la plata para los que están cotizándose. Si en 1970 teníamos 34.2 trabajadores por jubilado y hoy ese número es de 6.7%, claro, ya empiezan a levantarse algunas alarmas de que el régimen podría terminar teniendo ciertos problemas si nosotros disminuimos ese número. Problemas Ahora, graves. En Costa Rica, doña Amelia, ya para terminar y dar algunos datos, y de verdad quedo a la orden de ustedes si hay alguna pregunta que yo tal vez pueda contestar. La población jubilada en el IBM para el 2016 era 232.649 personas. Y solo por vejez, recordemos que hay otros, invalidez y muerte, 114.358 personas. Entonces, claro, es un régimen general, es un régimen que, como usted bien lo dice, hay que proteger. Me parece muy atinado lo que dijo doña Patricia con respecto a tener claridad sobre qué queremos mover. Claro. Don Rodolfo fue claro en decir, hay que cuidar el sistema de pensiones nuestro, porque venimos de muchas décadas de utilizar este esquema. No termino sin antes aclarar lo siguiente. Recordemos que en el año 2001 entró a regir a Costa Rica la Ley de Protección al Trabajador. Marzo del 2001 nosotros aprobamos la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador, que en realidad lo que vino a darle fue un segundo aire al sistema general de pensiones nuestro. Así es. ¿Cómo? Creando un nuevo pilar
que es el pilar de la cotización obligatoria para una pensión complementaria obligatoria. Es decir, cuando nosotros, los costarricenses, hayamos cotizado y que ya venimos con la ley de protección al trabajador como parte de nuestra cotización, nosotros vamos a tener dos pensiones. Una del régimen general, que es la que hemos venido conversando en este ratito, y otra que es el sistema de cuentas individuales. Es decir, la pensión complementaria obligatoria, que ya depende únicamente de lo que yo, como trabajador, con mi cotización, me voy promoviendo. Pero esta pensión es chiquitita en comparación de la pensión general que tenemos del IBM. Es una pizquita total. Vea, aquí me dice una persona, para ir cerrando el tema, porque necesito que me consigan a don Juan Marín. Don Juan Marín, necesito que me lo consigan, es el que preside la comisión plena. Quiero preguntarle unas cosas, me parece que de forma que tienen que ver también con el fondo al final. Pero aquí me dice un economista, se lo voy a hacer la pregunta a don Marco Durante. Dice lo siguiente: ya el régimen está debilitado por mala gestión, y de llegar a pensionarnos, si acaso llegamos al 55% del salario actual, porque lo quieren debilitar más en favor de un grupo. ¿Por qué lo quieren debilitar más en favor de un grupo privilegiado? Ese, cuando usted le dice a la gente, a usted le va a tocar el 55, sino el 50, y ya ahorita, y cuando las personas van y ven cuánto es con lo que se pueden pensionar, no lo creen y dicen, ¿cómo es posible? Si yo he cotizado toda mi vida. Si ya estamos en el 55%, don Marco. Exacto. Aquí es importante, doña Amelia, dos cosas. Uno, ya incluso algunos economistas hablan de que la subsistencia del régimen del IBM va a implicar en algún momento que solo sea un 40% de lo que cotizamos. Dos, hay que tener mucho cuidado cuando se habla del tema de pensiones, porque a todos nos duele en diferente parte del cuerpo. Así es. Doña Amelia, hay gente, educadores, que han venido aportando a su régimen, que pueden levantar la mano y decir que mi caso es este. Otros que pueden decir, los del Poder Judicial, es que lo que nosotros aportamos es tanto. Entonces, es importante segmentar. Si hoy estamos analizando solo IBM, nosotros tenemos que pensar sobre cómo debe de ser saludable ese sistema y autosostenible en el tiempo. Varias cosas afectan directa o indirectamente al régimen de pensiones. Uno de esos es la administración del régimen como tal. Ahí es donde empieza el problema de quiénes salen y quiénes entran, a quién dejo pasar y a quién no. Dos, hay otro problema. Doña Amelia, en Costa Rica tenemos aproximadamente un 40% de trabajo informal. Hay trabajadores que, ojo, no solamente estamos hablando de trabajadores en condición de pobreza, no, aquí estamos hablando incluso de trabajadores que ganan muchos millones de colones por mes, pero que no cotizan a este régimen general, pero sí utilizan los sistemas de seguridad social nuestro. Claro. Entonces, claro, si yo tengo un régimen donde no cotizamos todos, hay un 40% de trabajadores en informalidad que no están cotizando al régimen, por supuesto que es un régimen que se debilita. Y además, sin dejar de mencionar que entre más aumente la expectativa de vida nuestra, y pues eso también afecta un régimen de pensiones. Si la gente tarda más en morir, por supuesto que eso desbalancea un poquito los números de un régimen de cotización general. Sí, y aquí andamos por ahí. Don Marco, dice un trabajador, ¿se convierte la pensión voluntaria en una de las soluciones para nosotros los trabajadores? Este es sin duda uno de los temas que ya más se ha discutido. Recordemos que cuando se aprobó la ley de protección al trabajador, acá se trajeron a Costa Rica diferentes peritos actuarios, se trajeron especialistas, por ejemplo, en el sistema chileno de pensiones, para determinar cómo es que nosotros debíamos comenzar a estructurar nuestra propia pensión. Lo que dice la persona que le escribe a usted ahora es valiosísimo entender. En la medida en que yo pueda ahorrar para mi pensión, es decir, en la medida en que yo logre
porque mi salario lo permite y porque mi economía familiar y personal lo permite, hacer un ahorro para mi pensión en uno de las operadoras de pensiones con característica voluntaria, que yo de alguna manera empiezo a cultivar para cosechar a mi beneficio. Ay, qué pecado, pero Marco, aunque uno diga... Pero no todos pueden hacer eso. No todos no, solo los que tienen mucha plata pueden hacer eso. Y los que tienen sueldazo pueden hacer eso. La otra gente no puede, con costo va viviendo y viendo a ver cómo se la va a jugar cuando se pensione. Esas cosas son muy graves. Vean, le voy a decir que estoy llamando a los políticos ahora. ¿Quiénes son los políticos? O sea, los que les quiero preguntar. A don Juan Marín, de la comisión, y yo todo lo digo antes, para que no haya dudas, o sea, necesito respuestas. Don Juan Marín, y usted es el presidente. Dice, el tema es que entre los posibles beneficiarios que menciona los medios de comunicación y que me han mandado a decir a través de mensajes a mí durante el día de ayer, está la diputada Nidia Jiménez del PAC. Está en esta comisión plena que votó el proyecto. ¿Cómo es posible y cómo no se excusó? Esto a la luz de lo que decía Patricia Pérez, que no puede usted ser juez y parte en este tema de la comisión. Entonces, formalmente, ¿qué es lo que corresponde en esa comisión? Quiero preguntárselo al presidente, que es don Juan Marín. Y a don Sergio Alfaro, que también estoy buscando, para que me diga concreto. Vea que no lo voy a preocupar mucho con preguntas, don Sergio. ¿Está el gobierno de la República en posición de vetar este proyecto si se vota afirmativamente? Que me parece que es otra respuesta que hay que darle a los costarricenses. Entonces, don Marco, vieras cuánto le agradezco que aprendamos de esto. Ya yo decía que ojalá desde el colegio salgamos de bachillerato sabiendo qué es lo que va a pasar, cómo está la situación del régimen y qué puedo hacer yo para propiciar una vez digna mediante una pensión para la que yo voy a cotizar. No sé si que a futuro se podría pensar en uniformar el régimen de pensiones o no, si vamos a seguir con otros regímenes que están con sus reglas, pero sí sé que el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene que blindarse ya. Pero don Marco, muy claro, posiblemente lo vaya a volver a llamar en estos días porque vamos a seguir con el tema. A la orden, doña Amelia. Muchísimas gracias. Oye, hacemos una pausa. Quiero a Juan Marín, con todo respeto, lo ando buscando, ya le dejé mensaje, para que usted me diga qué pasa con Nidia Jiménez, cómo que está en el PAC, cómo que va a ser beneficiada con esta, cómo que votó en la plena. Necesito que me diga usted, que es el presidente y que estaría el más informado, porque aquí ya yo tengo un montón de versiones en el teléfono, pero que me diga usted, primero. Segundo, necesito a Sergio Alfaro, y si se vota esto, el gobierno no tiene la posibilidad de vetarlo y ya. ¿Nos quitamos dolores de cabeza o no? Hagamos una pausa. Yo sigo haciendo preguntas y ustedes siguen escuchando respuestas. Yo espero que les interese el tema. Me parece que sí, porque hay mucha gente opinando, pero tenemos que saber de esto y tenemos que saber qué hacen los políticos, con qué se comprometen. Fíjense que el líder de Liberación Nacional en este momento, que es el candidato presidencial Antonio Álvarez, tiene una posición muy clara sobre el tema. Pero parece que los diputados liberacionistas, lo que piense don Antonio, no es tema que les favorezca. Pero si entre esa votación hay una persona que no es de Liberación, que es del PAC, y es cierto que saldrá beneficiada con esto, tenemos que escuchar una posición del presidente, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es que en una plena se ve una cosa tan importante? Bueno, pero resulta que se ve. Y ahora le pregunto, ¿cómo una persona, juez y parte, puede estar, no debe excusarse de votar? ¿Qué pasa? Don Juan Marín, y si no, que alguien que sabe mucho me mande diciendo a mí aquí, me diga a mí aquí, ¿quién sería la persona adecuada si no es Juan Marín el que puedo localizar para hablar? Y aquí me dicen también que me dan el teléfono de Nidia Jiménez. No, pues si Nidia Jiménez estuvo ahí y votó, no vas a ver. Ella estuvo ahí y votó, ya habría dicho, me excuso porque yo salgo beneficiada con eso. Si es verdad, doña Nidia, si es verdad. Y como yo lo que quiero son voces, vamos a hacer una pausa y vamos a incluir también a doña Nidia, para ver si doña Nidia nos atiende y nos dice por qué no se excusó. Carla Prendas, no sé, estuvo así como muy tibiecita,
cuando la entrevisté. William Alvarado no me ha contestado, que lo estoy llamando también. Vamos a hacer una pausa. Sigo con Juan Marín. Meto a Nidia Jiménez, política y juez, y en este caso está de los dos lados. No debería haberse excusado, y lo señala muy bien doña Patricia Pérez cuando nos habla del tema. Y también a Sergio Alfaro, ¿está dispuesto a vetar el presidente esta ley? ¿Sí o no? No estoy preguntando nada extraordinario, lo lógico, lo veta y no hay problema, o no lo veta y lo está dejando en una mesa de poquitos diputados la decisión, toda vez que, según nos decían, hay algunos que creen que ya tienen los votos. Yo le decía a don Rodolfo Pisa, bueno, si usted dice que eso es lo que usted quiso transmitir a su fracción, pareciera que no. Y qué bonito un político responsable que no le importe lo que va a decir la gente, sino que va a educar a la gente. El político no es el que dice, ay, voy a hacer lo que dicen para que voten por mí. No, voy a convencerlos de lo que yo creo para que voten por mí. De que aquí hay que cambiar cosas, de que aquí hay que blindar cosas como IBM. ¿Cómo los convenzo? Dice el buen político. Y no, ay Dios, voy a hacer lo que ellos dicen, ¿verdad? Voy a hacer lo que ellos dicen para que voten por mí. O no voy a hacer nada imprudente para que no me quite votos. No, ese no es el político, el politiquericho. El político es el que convence a la gente que va a votar de su proyecto, de cómo va a defender los temas país y de que es difícil y que se van a tocar intereses, pero que necesita los votos del pueblo y tener buenos diputados en la asamblea para ir cambiando esa historia sin respetar los derechos adquiridos por nadie, pero blindando las cosas que tenemos que blindar. Aquí me dicen también, buenos días, el costo de la informalidad para la seguridad social en Costa Rica equivale a, vamos a ver, aquí me está, oh Dios, que tengo tantos mensajes, pero también me dicen, el costo de la informalidad para la seguridad social en Costa Rica equivale a más de 212.860 millones, es decir, equivale al 3.7 del Producto Interno Bruto. Un pueblo, dice, Nidia no se beneficia, ella está pensionada hace 10 años por el magisterio, fue de las que se devolvió del régimen en el 95 y se devolvió al régimen del magisterio. Ella no se beneficia, dice la persona que me escribe. Y yo sigo aquí en busca de los políticos. Tú, Sergio Alfaro, ¿vetan esta ley o no? El presidente, si finalmente va en la comisión. Don Juan Marín, ya me están explicándolo, doña Nidia, me lo hubiera explicado usted a ver si está así el tema o no, cómo funciona este tema, ¿verdad? Que me parece importante. Mientras más claras las cosas, para todos. Ya volvemos. Limón crece, Costa Rica crece. No solo protegemos el ambiente, también la mía, la suya, la de todos y todas. Doña Carla Prendas está en la comisión. Vamos a conversar con específicamente doña Carla sobre algo. Es sobre el caso de Nidia Jiménez, que se ha estado señalando que sería una persona que debería haberse abstenido de participar en esta votación, porque yo decía sale beneficiada, pero hay otra gente que me decía, yo no es solo que salga beneficiada, sino que es parte fundamental de todo este proceso y de todos estos intereses que se están moviendo. ¿Cómo lo vieron ustedes en la comisión eso y cuál es la realidad? Yo lo que conozco con respecto al tema, en el caso de la diputada Nidia Jiménez, es que previa a que se diera la votación, ella hizo observación sobre el caso de ella particular y aclaró que detalles, ¿verdad?, de que ella había estado, o sea, que por ser educadora y pensionada, pero que el caso no acaba en algún favorecimiento con ella, y lo dejó constando en actas. Eso fue lo que conocimos previo a la votación por parte de la diputada. ¿Ustedes investigan eso también, si las personas podrían estar en algún conflicto de interés en ese sentido? Yo creo que cada diputado y diputada tiene la responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Y uno como diputado, más allá del proyecto y de las cosas que va a determinar con su voto, es muy complicado comenzar a investigar sobre los demás. Se supone que en el ejercicio de su responsabilidad, cada diputado, en el marco de transparencia, tiene que dar cuenta de su nivel de
de beneficio o de disposición a la hora de tocar un tema, y eso es claro en el plenario. No, bueno, como les repito, doña Amelia, ni siquiera ese día estaba la votación, nos tomó por sorpresa, pero la diputada hizo esta aclaración en acta. O sea, alguna aclaración en ella que ya ustedes consideran, investigaron y todo está perfecto, a derecho, no hay problema, no los tenemos yo no sé si está perfecto o no está perfecta. Cuestionar. Es que entiéndame usted a mí. Si usted está tomando una decisión tan importante para todo el país, si alguien dice simplemente yo no tengo nada que ver, digo yo, ¿verdad? Me parece, sí, claro, por el grado de responsabilidad que usted investiga, no que usted diga, no, a mí me dijeron y a mí me dijeron y ya como a mí me dijeron, yo doy por sentado que es así. Bueno, yo en el ejercicio de mis potestades y en el ejercicio del voto no sabía que, o sea, nosotros revisamos eso como fracción. Yo supongo que el Partido Acción Ciudadana tenía claro, sobre todo en los temas de transparencia que maneja el partido como tal. Entonces yo supongo que ese es un tema del PAC que usted debería explicarle, pedirle las explicaciones, y no en este caso esta diputada, que desconozco si hay tráfico de influencias o beneficio de la diputada o no. No, yo le voy a decir, Carla, por los actos míos y por lo de la fracción, okay, lo del PAC y de la diputada lo desconozco, doña Amelia. Bueno, pero lo que le quiero decir es que yo le pregunto a usted o a cualquier diputado digamos, porque ese es mi trabajo, preguntarle a ustedes, porque entiendo que en cualquier proyecto, en cualquier votación, en cualquier comisión, todos los diputados que tienen ahí tienen que manejar algo general, básico, para poder trabajar. En este caso, si algún diputado no cumple con los requisitos que debería cumplir para estar ahí, o podría ser cuestionado. Pero ya me contestó doña Carla. Ahora otra preguntita. ¿Cómo está el estado de situación ahí con el proyecto ahora? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, el proyecto por procedimiento, está una consulta constitucional consulta sobre el proceso constitucional que se está planteando, en donde diputados y diputadas de diferentes fracciones van a enviar. Esto procedimentalmente va a considerar una pausa de un mes y medio, y habrá que tomar la decisión para posteriormente en segundo debate. En el caso de nosotros, como fracción, nosotros hoy en la noche tenemos una reunión compartido con el candidato para analizar el tema y poder determinar algún lineamiento de fracción con respecto al asunto. Yo, en el caso particular, como jefa de fracción y como diputada, después de revisar las cifras, de coordinar con el candidato nuestro, yo estoy en la posición de las medidas en la misma línea que planteó ayer don Antonio Álvarez de Sanz, y esa es mi posición a partir de ahora. O sea, está en contra. Sí, el tema ya no puede, no en contra, pero creo que ya la votación como está, la situación, no estaría tampoco contando con mi voto. Eso ha sido un lineamiento de partido y una consideración a la cual, después de revisar las frases, yo también me sumo. Gracias a Carla Prenda del Partido de Liberación Nacional y de esta comisión que tiene en última instancia aprobar o no este proyecto. Vamos a llamar a Nidia Jiménez. Voy a hacer otra pausa, pero no puedo dejar de llamar a la gente, no quiero que haya malas interpretaciones. 884281. La mía, la suya, la de todos y todas. Para terminar este tema pensión ya y entrar al tema de los buses, tengo a doña Nidia Jiménez. Dice, yo quiero participar. Doña Nidia, adelante por favor para cerrar el tema, porque don Sergio Alfaro no nos aparece. Adelante. Muy buenos días, doña Amelia, muchas gracias por dejarme aclarar. Efectivamente, como mi asesora le mandó el dato, yo soy de las personas que me logro reintegrar por el artículo 102 del OIT, que por derecho de pertenencia establece que las personas que habían cotizado 20 años al régimen anterior podían reintegrarse. Yo me reintegré y tengo 11 años de pensionada por el magisterio. Por lo tanto, no hay ningún conflicto de intereses y no hay ningún beneficio de parte mía. Es muy importante que también la gente se dé cuenta de que las listas que están entregando son falsas. Las listas que está entregando la caja son falsas, porque por una prueba digna de eso es que yo aparezco dentro de los 6.000 educadores, como también aparece gente que ya murió. Entonces, los datos a los que me apego son los de JUPEMA, porque ellos tuvieron la responsabilidad de coger la lista inicial y empezar a hacer las restas. De los 1.800 y resto de educadores que nos reintegramos,
y que hoy somos pensionados, igual que los muertos y otras personas que no están ya en esa lista. Por lo tanto, yo por eso estoy en firme apoyando, porque son al final menos de 1,000 personas las que van a salir reintegrándose a la caja, reintegrándose al magisterio. Gracias. Hay datos errados que se están dando, hay datos que llaman a la confusión, y yo llamo a que los medios hagan la investigación respectiva. Gracias, doña Nidia. Yo llamo otra vez a que no se toque, ni se pellizque, ni sean 1, ni aunque sean 5, ni aunque sean 20, ni aunque sean 100 o 500 o 1,000. Que no se toque el régimen de vejez y muerte, punto. Y esa tiene que ser una posición de este país ya, si no, ¿cuándo va a ser esa posición? ¿Y a qué vamos a llegar? ¿A recibir qué? Las personas que están trabajando confiados en que van a tener una pensión. Y no estoy hablando de los sueldazos, estoy hablando de la gente.